A ver, chicos, cuéntame, ¿de qué estábamos hablando las dos clases pasadas? ¿Quién me puede ayudar con esa respuesta? ¿De qué hemos estado Sobre la hablando? Gran Guerra. Sobre la Gran Guerra, muy bien, la primera De la guerra, Primera Guerra Mundial. la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, muy bien. Ahora sí ya terminé de ver todos sus videos. Excelente trabajo, chicos, excelente trabajo, los felicito. Bueno, hablábamos sobre la Gran Guerra, pero antes de la Gran Guerra incluso habíamos dicho algunas causas. Entre esas causas, ¿por qué las repito tanto? Porque necesito que ustedes perdón, las tengan presentes. Tres principales causas que podemos nombrar de la Gran Guerra, que no sea la muerte del archiduque. A ver, ¿quién me comenta sobre esas tres principales causas? Los conflictos geopolíticos, Del pueblo. el nacionalismo. El nacionalismo, muy bien, conflictos geopolíticos, ¿verdad? Por territorios. Y el otro importante más que existía por ahí, el imperialismo, excelente. Incluso habíamos hablado ya en la clase pasada de la razón por qué se le llamaba la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Porque incluso, aunque no participaron de forma directa los países de las colonias, participaron de forma indirecta como una suerte de bancos de recursos, ¿verdad? Vamos a hablar hoy día, ya hemos hablado sobre los dos primeros procesos de la guerra, ¿verdad? Cómo se dio. Les comentaba que varias cosas se habían descubierto en el proceso de la guerra. ¿Qué nuevos inventos habían salido en este proceso de guerra? Nuevas armas para los tanques. Excelente, nuevas armas, por ejemplo, Ajá. tanques, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Había habido un... Las metralletas. Ya, fonógrafo, por ahí me dijeron. No sé quién, no logré ver. Elizabeth. Ya. Elizabeth, muy bien, hija. Ya está. También mira qué dura. ¿Qué otra cosa más entró de moda, por así decirlo, en ese tiempo? ¿Qué otra cosa más entró? Uno que ahora usamos bastante cuando nos fracturamos algo y corremos al hospital. Rayos X. Los rayos X, ¿verdad? ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó eso? Marie Curie. Marie Curie, Madame Curie, ¿verdad? Madame Curie. Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie. Fácil de memorizar ese nombre. Una de las mujeres excelencia en la ciencia. ¿Qué más? ¿Qué otro invento había existido? Uno que nos ayuda bastante con, por ejemplo, enfermedades bacterianas hoy en día. La penicilina. La penicilina, ¿verdad? Y esa penicilina ha elevado nuestro nivel de vida. Antes nos moríamos por un pequeño corte que teníamos por ahí, porque las bacterias entraban en una infección y adiós. Y ahora, hoy en día, pues gracias a la penicilina, entre otros inventos, pues tenemos un mejor desarrollo. Hoy vamos a hablar del periodo final de la guerra, vamos a terminar ya con la Primera Guerra Mundial y vamos a tocar también un tema importante que va a ser como una suerte de investigación. Hijos, les comento algo para que celebren, quiero escucharlos celebrar también por micrófono. A partir de ahora voy a evitar dejar tareas, ¿sí? Ya no van a haber tareas en mi área. ¿Qué necesito para que suceda esto? Necesito dos cosas, ¿sí? Necesito dos cosas. Necesito que primero todos o la gran mayoría de ustedes pueda participar de las conferencias de forma activa. ¿Qué quiere decir de forma activa? Pues que hablen, que intervengan, ¿verdad? Ya les mandé una aplicación de cómo poder descargar un micrófono en tu propio celular. La idea es que todos comiencen a hablar, todos, todos, todos. Y lo que también yo necesito es que nos vamos a tener que organizar por pequeños grupos de trabajo y vamos a trabajar durante las horas de clase. Todo va a ser completamente evaluado, ¿sí? Todas las clases de ahora en adelante van a ser evaluadas. Si conocen de algún compañero que tenga problemas de acceso al internet por las clases virtuales, por favor díganle que me tiene que escribir un correo para solucionar ver la forma en que solucionamos ese problema. ¿Sí, hijos? No creo que estén mejor las tareas, hijo, porque se están sobrecargando demasiado de tareas. La idea es que de ahora en adelante todos participen y todos elaboren sus actividades aquí en la misma clase, ¿sí?
¿Quiénes están de acuerdo con eso? Yo creo que sí, todos los grados han estado felices cuando yo les he dicho ya no va a... No, no están felices, quieren tareas en cuarto de secundaria. Sí. No, Miss, Sí, está sí. bien. Sí, Sí. sí, Miss. Ya entonces no hay tareas para cuarto. De ahora en adelante, siempre y cuando todos trabajemos de forma activa. ¿Sí? A ver. Listo, chicos. Quisiera saber, por favor, si pueden observar mi pantalla. Sí se ve. Ojo que esto Sí de se las ve. tareas lo digo solo por mi curso. No vayan luego a decir, dijeron que todos los cursos. No, no, no. Yo hablo por mi persona. No hablo por los demás docentes. En mi área vamos a ver eso. ¿Sí? Ya está. Listo. Vamos a empezar. ¿Pagó? ¿No le pagas? ¿Tú no le estás pagando a la Camila? Ahora. Camila, hijita, apaga tu micro, por favor. Ya está. A ver. Vamos a hablar de la famosa crisis de 1917 que ya habíamos visto en la clase pasada hasta lo que fue el final de la guerra. En 1917, dos sucesos contribuyeron a cambiar el rumbo de la guerra. ¿Sí? Dos sucesos que cambiaron todo este panorama. Primero, y esta es la llamada crisis del 17, la guerra submarina provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. ¿Sí? Provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. ¿Por qué razón? Y esto perjudicaba a sus exportaciones. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, delimita la victoria para los países a los cuales apoya. ¿Sí? Habíamos visto que habían dos grupos principales en la guerra. ¿Quién me dice cuáles son? Había dos grupos principales, dos bandos, por así decirlo. ¿Quién me dice cuáles son? La triple alianza. La triple alianza. A ver, no escuché a nadie. La triple alianza. Ya está, la triple entente y la triple alianza, ¿verdad? La triple alianza. ¿Quiénes conformaban la triple alianza? A Francia, creo. A ver, ¿quién me ayuda? Ya, Francia, no estás mal. ¿Quién más? Francia, Italia y Alemania. Francia, Italia y Alemania. No. Creo que están ahí por ahí entreverando. A ver. La triple alianza no era Italia, Francia, Alemania y Austria-Hungría. Alemania, Austria, Italia. Ajá, eso sí. A ver, ordenemos las ideas. Chicos, ordenemos Italia, Alemania y Austria-Hungría. ¿Ah? Ya. A ver, ¿qué más pasó? Vamos a verlo ya de acá una semana más. En Rusia surgió la revolución bolchevique, la llamada revolución rusa. Cuando la revolución rusa estalla, a la redundancia, en Rusia, Rusia tiene que retirarse del conflicto. Rusia tiene que dejar el conflicto y eso genera una ventaja para los contendores. Esto provoca un armisticio y el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, ¿sí? Ya vamos a hablar todo lo que sucedió en Rusia, que es bastante interesante la historia de Rusia en el sentido de cómo nace el comunismo y todo lo demás. A pesar de la retirada de los rusos, la llegada de los estadounidenses rompió el equilibrio en el frente occidental, ¿sí? De alguna forma cambia el rumbo de la guerra desde que Estados Unidos aparece. Comienzan las derrotas para el bando contrario, crisis económica por obvias razones, ¿sí? Les había comentado lo siguiente. La guerra requiere muchos recursos económicos para funcionar, ¿verdad? Entonces, y estos recursos económicos salen del trabajo del pueblo. Si ya no hay pueblo que trabaje, si las empresas, las fábricas están siendo destruidas por la misma guerra, pues va a generar una crisis económica. Van a existir bastantes revueltas sociales. Estas revueltas sociales hacen abdicar a Guillermo II. Habíamos visto en el primer video, ¿verdad? Guillermito II de Alemania, el Kaiser. Se establece una república en Alemania y se firma el primer armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra acaba. ¿Por qué razón? Por todas estas
pequeños sucesos que alteraron el desenvolvimiento de la guerra. Y se comienzan a dar las conferencias de paz, ¿sí? La guerra había de alguna forma destruido no solo las ciudades, la economía, la forma de organización civil, sino había destruido la forma de desarrollo en general. Es por esta razón que el gran vencedor, Estados Unidos, y su presidente, Woodrow Wilson, para asegurar una paz justa proponen un programa de 14 puntos, en los que obviamente los países vencidos tenían que simplemente aceptar. No tenían una sola posibilidad de decir, hey, no estoy de acuerdo. Vamos a ver cómo tuvieron que ceder en absolutamente todo y cómo esta forma de ceder a la que los obligaron genera a la larga la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque la Segunda Guerra Mundial se genera por una suerte de rencor hacia los tratados de la Primera Guerra Mundial. Es un nexo bastante directo. Los objetivos de la Conferencia de París. Supresión de la diplomacia secreta. ¿Qué se entiende por diplomacia? A ver, ¿qué entienden ustedes por la palabra diplomacia? O los famosos diplomáticos. ¿Qué entienden ustedes por los diplomáticos o la diplomacia? ¿Qué han escuchado ustedes sobre ello? Incluso, por ejemplo, Perú actualmente tiene la famosa Escuela de Diplomacia del Perú, que te formas casi como una carrera, te formas como por 3 años, 4 años más o menos, y tienes asegurado un puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues ya sales con trabajo fijo. Claro está que es bastante caro. La única forma de acceder es con una beca. Supresión de la diplomacia secreta. La diplomacia es la ciencia que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre unos estados y otros. Muy bien. Entonces, ¿qué era la diplomacia secreta? ¿Se acuerdan que yo les dije que habían firmado antes de la Primera Guerra ciertos tratados de que si mi enemigo me ataca, pues tú me defiendes? Ya, eso existió. Entonces, para evitar esa diplomacia secreta, para evitar una nueva guerra, dijeron, hay que eliminar esa diplomacia secreta. De ahora en adelante, todo se va a hablar a carta abierta. Y esa fue uno de los objetivos que se llevó hasta cierta parte, no de forma tan clara, por así decirlo, porque si bien es cierto, hubieron a los que aceptaron, otros siguieron con el mismo procedimiento. O sea, en realidad no fue tan clara. Libertad de navegación y de comercio internacional, ¿sí? A partir de ahora, por más que fuera el puerto de tu país, pues cualquier otro país podía navegar por esa zona. Reducción de armamentos, ¿sí? Para evitar que estallase una nueva guerra, eso es importante. E incluso a la misma Alemania le fiscalizaron toda esa cuestión, pero aún así. Desmembrar los antiguos imperios y reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, básicamente. Claro está que esto también fue, como decirlo, letra muerta por ahí. No fue al 100%. Y la creación de una sociedad de naciones. También se pedía un trato de respeto hacia la Alemania derrotada, ¿sí? Pero vamos a subrayar esto porque no se llevó al 100%. Hasta cierto punto Alemania fue despreciada por los demás países y esto genera ese sentimiento posterior. Adolfo Hitler había participado en la Primera Guerra, ¿sí? Como un simple soldado. Justo cuando él, por heridas de la guerra, está en el hospital, pues escucha la derrota de Alemania. Y esa derrota le duele. Entonces, genera ese sentimiento que ya había estado hasta cierto punto amainado por la crudeza de la guerra. Francia, la más destruida, incluso hay fotos de la Torre Eiffel con bastante escombro a sus costados, pedía un trato de dureza hacia los alemanes, que de hecho fue lo que sucedió, ¿sí? Los alemanes, después de la Primera Guerra, y peor aún después de la Segunda Guerra, fueron bastante maltratados por los países vencedores, ¿sí? Fueron bastante maltratados. Y vamos a ver, sobre todo quiero que lo vean en la Segunda Guerra,
vamos a ver el pésimo trato que recibieron todos los ciudadanos en general. Exigía también Francia reparaciones de guerra. Me han destrozado París, me han destrozado las principales ciudades, pues me tienen que pagar. Y también sugería, por el momento fue sugerencia, el desmembramiento de Alemania. Pero le dieron una segunda chance a Alemania. En ese momento no la desmembraron. Fue luego, desde la Segunda Guerra Mundial. Ya vamos a ver ese tema. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Los escucho? No, está claro, Miss. Ya está. Seguimos entonces. Ya está, seguimos. La Conferencia de Paz de París, que se dio entre los años 1919 a 1920, se elaboraron todos los tratados de paz y las nuevas fronteras, ¿sí? Se delimitaron las nuevas fronteras. Obviamente los países vencedores tomaron territorios de los países vencidos, ¿sí? Espero que por ahí lo estén apuntando porque esto les va a servir, por ejemplo, cuando empecemos a hablar de Segunda Guerra Mundial. Les va a servir. Los tratados fueron impuestos por el Consejo de los llamados Cuatro, los vencedores. Francia, Clemenceau, Lloyd George de Reino Unido, Wilson de Estados Unidos y Orlando de Italia, los vencedores. Que obviamente al ser vencedores pues decidieron las cosas a su manera. Y como les comentaba, era una paz impuesta por los vencedores. Yo te vencí y como tú no tienes nada que hacer al respecto, pues de ahora en adelante simplemente vas a obedecer lo que yo te diga, porque te he vencido. El más importante de los tratados fue el Tratado de Versalles, ¿sí? Por su dureza va a ser recordado como el Diktat, que en alemán significa imposición, ¿sí? Versalles fue muy duro, el Tratado de Versalles fue muy duro contra Alemania. Este tratado consistía en, primero, recortes y pérdidas territoriales. Las zonas de Alsacia y Lorena a Francia, el corredor de Polonia que dividía Alemania en dos y Danzig, la ciudad libre, también, y la pérdida de todas las colonias para la Sociedad de Naciones. Fuertes reparaciones de guerra. Los países que habían vencido exigían que se les pagara. Para que se les pagara, por ejemplo, pidieron que se entregara toda la flota mercante, o sea que el país vencido tenía que de alguna forma regalar todo su comercio, ¿sí? ¿Te imaginas hoy en día un país sin que pueda exportar comercio? La crisis económica en la que cae, para que tengas una idea, era muy, muy grave. Entonces, los países perdedores, pues, tenían eso. Además, les pidieron ceder sus locomotoras y ceder a Francia, esto es lo que más les dolió, la explotación de sus minas de carbón del Sarre por 15 años, ¿sí? Estas minas que estaban por acá fueron cedidas a Francia. Estas minas que en ese momento de las revoluciones industriales eran la fuente de riqueza para Alemania. Obviamente, no les gustó la idea. Limitaciones militares. Alemania tenía que reducir su ejército a los necesarios, que ellos consideraban solo 100.000 soldados. Se tenía que desmilitarizar la zona de Renania, que está por acá. Y además, 15 años de ocupación izquierda del Rin, esta zona de acá, por el ejército de los aliados para controlar los avances de Alemania. Básicamente es como cuando a un niño que se porta mal lo castigas, pero lo castigas de la forma más dura que existe. Algo así sucedió. Por eso es que ellos a la larga lo tomaron de forma completamente negativa, todos estos tratados. A ver, existieron también tratados de paz que reorganizaron las fronteras de los estados de Europa Central y la Balcánica, ¿sí? Se reorganizaron los territorios. También los tratados de paz de Saint-Germain en Austria, el Trianon, Neuilly y Sèvres, que organizaron las nuevas fronteras. Estos son los principales tratados que se firmaron en la época que ayudaron
a regularizar, por ejemplo, ejércitos, regularizar economía y regularizar territorios en la Europa. ¿Con qué objeto? En realidad el objeto es algo cuestionable, porque cuando se plantearon los tratados, ellos dijeron, el objeto es que no estalle una nueva guerra. Hasta ahí puede sonar, bueno, positivo, ¿no? Pero en la realidad esto no fue el objeto. El objeto era, de alguna forma, apoderarse de todos los territorios de los países vencidos, apoderarse de sus recursos, ¿sí? Era como decir, la maldad ocultada bajo las buenas intenciones. Desaparecieron los grandes imperios, ¿sí? De alguna forma, comenzaron a desaparecer. Se dio la revolución de los bolcheviques, ya vamos a hablar sobre eso de acá 2 clases, que acaba con el imperio ruso y el asesinato del zar de Rusia, Nicolás II. Y es que Nicolás II también hizo unas cosas, ya les voy a contar un poquito sobre él. Desaparecen los imperios austrohúngaro y alemán y se proclaman las repúblicas, ¿sí? Ya no están bajo un gobierno de reyes. Se extendieron las constituciones democráticas por los antiguos imperios autoritarios, desapareció el imperio turco y se originaron países nuevos, ¿ya? Esto es importante, porque quizás por acá también lo podamos trasladar en nacimiento, bueno, todavía no como tal, pero nacimiento de la idea de un Israel. Israel nace después de la Segunda Guerra. 1920, Europa ya estaba conformada por 28 estados, todos estos eran democracias parlamentarias, y en casi todos se impuso el sufragio universal, que incluía en este caso a las mujeres también. Y esto debido a por qué las mujeres consiguieron tantos derechos. A ver, ¿quién me dice? Lo nombramos la clase pasada, me parece, la razón por qué las mujeres entran al mundo económico. A ver, ¿quién me puede ayudar con esa idea? Porque mientras los hombres iban a la guerra, ellas se ocupaban de las demás labores. Ya está. Ellas se ocupaban de las demás labores. Ellas iban a las fábricas a trabajar. Y eso les generó una suerte de poderío. Entonces, se comienza a proclamar estadios de democracia universal. Tratado de paz con Alemania. Esta fecha es importante. Por favor, hijos, apúntenla. Es muy importante. Entra bastantes exámenes de admisión. Bueno, no sé por qué no la mencioné antes. 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versalles. Y miren a todo lo que es obligada Alemania. O sea, Alemania firma forzada todo esto. Alemania renuncia a favor de sus principales potencias aliadas a todos sus derechos y títulos sobre sus posesiones de ultramar. Puertos. Alemania renuncia, Alemania y sus aliados, todos los aliados que habían participado en la guerra junto con Alemania, eran responsables por haber causado todas las pérdidas y todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones como consecuencia de la guerra. Los gobiernos aliados y asociados exigen que Alemania repare todos los daños causados. O sea, encima, para ver, pónganse en esta situación. Vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿quién me quiere servir de ejemplo, hijos? ¿Quién me quiere servir de ejemplo para que me responda una preguntita? ¿Nadie? ¿Lo elijo al azar? A ver, vamos a elegir al azar. Claudia Maldonado. Hija, ¿me puedes escuchar? Sí, Miss. Ya, a ver. Supongamos lo siguiente. Claudia era presidente de una nación y perdió la guerra. A Claudia le cerraron los puertos, ya no puede vender mercancías, tampoco puede recibir mercancías. Le han limitado sus ejércitos. Le han quitado su principal fuente de riqueza, las minas, ya no las puede explotar. Han regulado su transporte, no puede usar sus locomotoras, que es el principal medio de transporte de esa época. Y encima le piden que pague las deudas de guerra. ¿Cómo reaccionarías, hija, ante esas 5 situaciones? A ver, ayúdame con esa respuesta. De verdad estaría enojada.
Ya. Estaría enojada y tratando de buscar posiblemente una venganza, porque me están quitando todo y básicamente voy a quedar pobre, desarmada y no sé, estaría buscando venganza básicamente. Claro, encima de todo eso tienes que pagar una deuda. La desesperación entra. Tú probablemente como gobernante subirías los impuestos. En tu pueblo se generaría un descontento, ¿verdad? Intentarían derrocarte porque les estás achacando toda la deuda. Surgen un montón de conflictos en Alemania. Y todos estos conflictos logran que al final Hitler entre al gobierno. El que Hitler entrara al gobierno no fue una casualidad. Fue todo este síntoma negativo que existía en Alemania, en el entorno de Alemania, debido a todas estas disposiciones, ¿sí? Porque muchos dicen, ¿cómo es que alguien como Hitler entra al gobierno? Esa es la razón, supo aprovechar las circunstancias. Los territorios situados al oeste de Rin iban a ser ocupados por todas las potencias aliadas, o sea, hay de ti que se te ocurra rebelarte, y todo por un periodo de 15 años. Consecuencias demográficas. Las pérdidas humanas se estiman en 9 millones de muertos por causas militares, ¿sí? 9 millones de muertos por causas militares. A esto hay que añadir que 6 millones de europeos y 22 a nivel mundial mueren a causa de la gripe de 1918, la llamada gripe española, que va a ser el pequeño trabajito que vamos a hacer ahora, ya les voy adelantando. De hecho, más personas murieron a causa de la gripe española que de la misma guerra. Aproximadamente 28 millones de personas mueren a raíz de la gripe y solo 9 millones a raíz de la guerra, para que tengan más o menos una idea de la proporción. Esto debido a las carencias sanitarias, ¿verdad? Y alimenticias, sobre todo. Imagínate todos los países recontra empobrecidos por la guerra. Y además un descenso en la natalidad. La mayoría de personas habían muerto en la guerra. Los matrimonios habían quedado anulados, las mujeres viudas. Es algo así parecido como lo que está pasando actualmente. Exacto, vamos a hacer ese mismo paralelo. Ese mismo paralelo vamos a hacer ahorita. Bien, Abril. Bien, me captaste la idea a la primera, te felicito. Ya está. Vamos a hablar justo del paralelo entre el coronavirus y la gripe española. Vamos a analizar qué tan parecido es, porque aunque muchos medios hayan dicho, no, nunca antes hemos experimentado una pandemia como la del coronavirus, de hecho la historia dice que sí, que probablemente no fue tan grande y tan masiva porque no existía la globalización como tal, pero sí fue bastante destructiva. Entonces, sí hay un antecedente histórico y eso lo vamos a analizar hoy día y la próxima clase, ¿sí? Lo de muertos y desaparecidos, bueno, es una cifra inexacta. Aquí tienen las cifras de los diferentes muertos que existieron en millones de habitantes, ¿sí? Aproximadamente, poco más, poco menos. Consecuencias demográficas y económicas también fueron bastante fuertes en esas zonas. Consecuencias económicas. Al final, el gran vencedor de todo fue ¿quién? Papá Estados Unidos. A partir de este momento, Estados Unidos se empieza a consolidar como una potencia y termina todo su poderío en la Segunda Guerra. Ya vamos a ver cómo lo hace. Incluso a raíz de la Segunda Guerra y de la Primera, es que Estados Unidos de alguna forma dolariza al mundo. ¿A qué me refiero con la palabra dolarizar? Que impone el dólar como moneda mundial. Hoy por hoy, incluso en el Perú, por ejemplo, si tú quieres ahorrar, ahorras en dólares, ahorras en euros, ¿verdad? Si quieres, por ejemplo, cotizar un viaje al extranjero, todo es en dólares. Si quieres comprar cosas del extranjero, todo es en dólares. Tienes que transformar la moneda de tu país. A eso se llama dolarizar el medio. Y Estados Unidos logró eso a raíz de las guerras. Estados Unidos no se metió de buenecito porque quiero ayudar, no, en realidad fue un arma de doble filo la jugada de Estados Unidos. Y ya vamos a verla porque es bien interesante analizar el comportamiento de Estados Unidos en estos periodos. ¿Por qué consecuencias económicas? Se destruyeron todos los medios de producción. Campos, industrias, transporte, todo.
vuelve a construir todo eso. No tienes plata, acabas de salir de la guerra. Costes financieros, intereses, se prestó dinero para financiar la guerra. No tenías ni cómo pagar ese préstamo, mucho menos volver a construir tu ciudad. Y ahí entró Estados Unidos a ayudar a ello. A causa de la deuda pública y de los préstamos bancarios al exterior de Estados Unidos, como les comentaba. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica. ¿Por qué? Se dedicó a prestar dinero durante la guerra a los países europeos para que continuaran la guerra, y finalizada la guerra se encargó de prestarles dinero para reconstruir sus ciudades. O sea, primero les da dinero, es como que les dio dinero para que se enfrentaran entre unos a otros, se destruyeran entre unos a otros, y luego les dio más dinero para que reconstruyeran las grandes ciudades. Algo así funcionó su idea, y de hecho le resultó bastante. Repercusiones sociales. La posguerra estuvo marcado por los nuevos ricos y los nuevos pobres. ¿Quiénes venían a ser los nuevos ricos? Pues aquellos comerciantes e industriales. El resto de la población empobrecida por la inflación y el paro. Y eso es algo que, por ejemplo, también estamos viendo en nuestros días, a pesar de que no ha sido a raíz de una guerra, ¿sí? Se reanudó la lucha organizada por lograr la emancipación femenina. Esto es importante. La mujer empieza de alguna forma a ser tomada en cuenta en las sociedades como tal. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablaba, por ejemplo, de la bella época, y probablemente el año pasado les hablaban sobre la vida de la mujer en el absolutismo? Cambió mucho. La mujer se vuelve no solo fuerza de trabajo, sino se vuelve parte importante en la sociedad. Obvio no tiene el lugar que tiene hoy en día, pero ya comienza a adquirir ciertos derechos. Y la mujer había sustituido al hombre en el trabajo durante la guerra. Esto ayudó a conseguir el derecho al voto. Y aquí tienen un pequeño cuadrito de en qué fechas los países otorgaron voto a la mujer. Y finalmente la Sociedad de Naciones, que fue creada para asegurar el mantenimiento de la paz, la seguridad colectiva y el desarme de la cooperación económica cultural entre los diversos estados del mundo, ¿sí? Se dio, sus órganos rectores eran 4, la Asamblea General, integrada por todos los estados miembros. Esta Sociedad de Naciones es como un antecedente a la ONU, por así decirlo, es un antecedente. El Consejo, formado por las 5 potencias vencedoras, o sea, no era muy justo, ellos seguían decidiendo por sobre los demás. La Secretaría, como un órgano administrativo, y el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Ya a partir de este momento nace el Tribunal de la Haya. Fue una organización bastante débil porque no tenía ejército, tampoco tenía capacidad ejecutiva. Todos estos países querían de alguna forma poner sus ideas a su modo. No se permitió la adhesión a las potencias vencidas, hasta cierto punto sufrieron de bastante discriminación, y tampoco de la Unión Soviética, ¿sí? A pesar de que la Unión Soviética había pertenecido en un primer momento a estas potencias. Bueno, Rusia en realidad. Se dio un aislamiento de Estados Unidos, que no formó parte de la Sociedad de Naciones. Estados Unidos estuvo por otro lado, y se inició la diplomacia multilateral. De alguna forma se discutía estos aspectos de forma libre, por así decirlo. Prohibición de tratados secretos y constitución de organismos humanitarios para ayudar en caso de que existiera otra guerra, y la Organización Internacional de la Salud. Chicos, el fin de la Primera Guerra no delimita la paz, de hecho genera un sentimiento de que va a haber otra guerra. Y existieron problemas en la posguerra. Entre 1919 y 1924, bastantes tensiones internacionales. Varios incluso pensaban que iba a volver a estallar la guerra y tenía mucho miedo por esta razón. Estaba la cuestión de las nacionalidades. ¿Se acuerdan que yo les comenté que los países vencedores habían tomado posesión de los países vencidos? ¿Se acuerdan que les comenté eso? Sí. Perfecto. Entonces, digamos lo siguiente. Tú eres peruana, toda tu vida has sido peruana, amas al Perú. De repente perdemos una guerra mundial y viene otro país a tomar posesión. Pero como tú no eres nacional de ese otro país, al tomar posesión tuya como si fueras un objeto, pues entras en una calidad de servidumbre a ese nuevo país al que perteneces ahora.
Esto genera un problema en las nacionalidades y genera un sentimiento de querer pertenecer a tu país de origen, por así decirlo, con tus costumbres de origen. La cuestión de las reparaciones de guerra, que enfrenta a franceses y alemanes ante la suspensión de pagos a Alemania. Francia ocupó el Ruhr, ¿sí? Alemania decía algo básico: tú me pides que te pague las reparaciones, pero me has quitado el comercio, me has quitado absolutamente todas mis fuentes de ingreso. ¿Cómo lo hago? No hay forma en que yo pueda lograr. A partir de 1924 se produjo una distensión del ambiente internacional, se dieron algunos planes. ¿Sí? Por ejemplo, el plan Dawes da una solución a los problemas de las reparaciones. La conferencia de Locarno, el plan Dawes básicamente dice, bueno, para que paguen pues necesitan dinero, entonces hay que de alguna forma liberar eso. La conferencia de Locarno para aceptar las fronteras occidentales, en 1926 se le acepta a Alemania en la Sociedad de Naciones, dirá su horror, pero lo aceptan. Y en 1928 el pacto de Briankelot se da la famosa renuncia a la guerra, ¿sí? Se dice que no va a volver a existir otra guerra como tal. Mentira, pero bueno, se dijo eso en ese momento. Se dispuso que, de alguna forma, según el principio wilsoniano del derecho a los pueblos, cada persona pueda decidir a qué lugar quería pertenecer. Esto logra una conciencia nacional. La libre determinación de los pueblos es que tú puedes decidir en tiempos de guerra a qué nación quieres integrar o ser parte de. En el Próximo Oriente se dio el reparto entre franceses y británicos de los restos del Imperio Turco, y que esto provoca el descontento de los pueblos árabes. Este es el gran problema. Franceses y británicos se distribuyen como si fuera suyo el Imperio Turco. Genera un descontento de los pueblos árabes. Es más, comienzan a decidir sobre regalar tierras de los pueblos árabes a otros lugares. Esto les va a servir bastante en Quinto, por ejemplo. La situación empieza con la declaración de Balfour en 1917 y la promesa de un hogar nacional judío, el llamado Israel, que les había comentado hace un rato, ¿se acuerdan? ¿Sí? Israel es una nación relativamente nueva que nace a raíz de todos estos conflictos. ¿Sí? Gastos militares en millones de marcos, para que saques tu cuenta si es que te gustan las matemáticas. Un marco equivale a $55 actuales, 55 centavos de dólar actual, mejor dicho. Los gastos más altos pues los tuvo Alemania, antes incluso de las reparaciones, y esto generó crisis económica en los diferentes países. Y básicamente así es como se organizó el territorio después de las guerras. Aquí está la cantidad de personas que participaron. Es el cuadrito de la vez pasada, pero más grande, también el de las mujeres votantes. Y aquí podemos ver cómo cambiaron el mapa antes de la guerra y después de la guerra, ¿sí? Antes de la guerra el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Serbia, Rumania, Bulgaria. Ya no existía el Imperio Austrohúngaro ni el Imperio Alemán, ¿sí? Fueron reducidos en proporción, se organizaron nuevos países. Ya dejó de existir el Imperio Ruso y se convirtió en la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas. El Imperio Turco Otomano dejó de existir también y se dividió en Turquía, Albania. Eso es importante. Portugal y España, bueno, en realidad no tuvieron grandes cambios. Francia perdió, bueno, Francia tampoco sufrió grandes cambios. Y en tema de, por ejemplo, gobiernos, los que ustedes ven en verdecito adquirieron un régimen completamente democrático, ¿sí? Los que ven en rojo, régimen comunista. Y los de moradito, constitucionales, pero no democráticos. ¿Qué quiere decir? Todavía tenían un rey, pero también un congreso. Y los de amarillos, un régimen dictatorial. Existía un dictador que gobernaba estas zonas. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Justo lo que dice Matías. Dependemos del dólar, de subidas y bajadas. Por ejemplo, ahora, apenas comenzó esta crisis, cae la bolsa y todos fritos. Tenías tus ahorros en la AFP, cayó el dólar, cayó la bolsa,
muerto. Esto debido a que de alguna forma tiene el monopolio aún Estados Unidos. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Por favor, ya para darle su pequeño... Ninguna, Miss, todo perfecto. Todo perfecto, me alegra eso. Está claro. Perfecto, así me gusta, chicos. Cada vez nos entendemos un poquito más. Si tuvieran alguna duda, siempre pueden hacérmela llegar. Yo los espero también de 3 a 4 para poder ayudarlos. ¿Qué va a consistir su actividad? Me vas a realizar una pequeña investigación de máximo una cara en Word, no quiero más, sobre la gripe española de 1918. Esto lo puedes hacer solo o en parejas, como tú gustes, no hay problema. Vamos a trabajar de esta forma hoy día. A partir de la próxima ya vamos a trabajar en grupos, ¿sí? Puedes hacer parejas o hasta grupos de 3. Y vas a tener tiempo ahorita para hacerlo, ¿sí? Yo voy a estar acá presente. Tienes 10 minutos para comenzar a investigar algo de información. Júntate si quieres en parejas, en grupo. Hazlo solo y comienza a investigar sobre la gripe española de 1918. Yo voy a estar acá para responder cualquier duda. En Word, sí. Y conforme vayas terminando, si terminas en 10 minutos, me presentas tu pantalla, expones un poquito y tienes tus notas. Quienes logren exponerme un poquito hoy día, ahorita, tienen con puntos adicionales su trabajo. ¿Sí, chicos? Pueden organizarse por los grupos de chat que tienen acá, el chat de Legusoft, pueden por WhatsApp, como ustedes deseen, para comunicarse con sus grupos. Listo, chicos, empezamos. ¿Alguna duda sobre el trabajo ahorita? ¿No? ¿Ninguna? ¿Miss necesariamente es para hoy o para otro día? Vas a tener tiempo para presentarlo, no lo vas a subir a la plataforma, tampoco quiero que me lo envíes por correo, pero el día viernes vas a tener que exponerlo con tus compañeros acá. Vas a presentar tu pantalla y vas a exponer un poquito sobre tu trabajo. Pero para hoy día es con puntos adicionales. ¿Miss, es obligatorio que sea en grupo? Puedes hacerlo solo, puedes hacerlo sola, no hay ningún problema. A ver, ya está, chicos, empecemos. Quien lo termine ahorita en 10 minutos tiene puntos adicionales. Sale ganando. Ya está. Júntense ahorita en grupos o los junto yo en grupos. No creo que quieran eso. ¿Los junto yo o se juntan ustedes solos? Alguien que ayude a integrar a su compañera nueva en su grupo, eso les agradecería, hijos. Mostremos nuestro buen compañerismo. Gracias, Pablo. Gracias por incluir a tu compañera.
Chicos, ¿me pueden escuchar, por favor? Cuarto de secundaria. Necesito que regresen a la conferencia. Ya está. Sí, A ver, Miss. perfecto, hijos. Primero, a su compañera Fernanda Romero. Hija, todos los videos de las clases pasadas están en YouTube. Por favor, si alguno de sus compañeros me podría ayudar en pasarle el link de los videos para que ella pueda verlos, me ayudaría un montón. Igual yo voy a intentar comunicarme contigo más tardecito para darte algunas alternativas. ¿Sí, hija? No te preocupes por eso, por las clases pasadas. Dos, quiero saber por favor si están viendo mi pantalla, es un video. Sí, Miss. Ya está, vamos a tener un pequeño momento de reflexión. Por favor, todos apaguen su micro y dejemos las actividades que estamos haciendo. Chicos, en estos momentos es bastante importante la oración. Vamos a escuchar a nuestra directora, Madre Edith. Me dirijo a la comunidad Santísimo Salvador para invitarlos a rezar juntos el Reina Cheli. Oración que nos invita a reconocer la presencia de Cristo en nuestras vidas. Él ha resucitado y su resurrección nos invita también a levantarnos en medio de este dolor, de sufrimiento, de cuarentena, de crisis. Jesús nos dice, resucitemos juntos, hagamos un alto en nuestras tareas y unámonos a la iglesia rezando el Regina Cheli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oración. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado al mundo de alegría. Concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, como nos recuerda Madre Edith, no nos olvidemos todos los días de pedir por favor a nuestra Madre del Cielo. Sobre todo que este es su mes, es el mes de María. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? Ninguna, Miss. Ninguna. Miss, una pregunta. Dime, hija. ¿Tengo que realizar las tareas de las anteriores clases? Déjame consultarlo eso con coordinación y yo te comunico más tardecito, ¿sí? No te preocupes, te voy a escribir un mensaje al editor. Gracias, Miss. Chicos, ¿alguna duda más? No, ninguna.